Bueno, muy bien. Un cordial saludo, muy buenos días. Vamos a hacer entonces las observaciones sobre sus propuestas creativas de diseño tipográfico o de fuente tipográfica. Una observación inicial para Mónica Tatiana, para Luis Fernando Tamayo y Hernán Saldarriaga. No entregaron el documento solicitado con las tres propuestas de nombre y los argumentos para cada uno de ellos. Entonces esperaría que por favor en la entrega final se hiciera como tal la entrega de este documento. Comencemos con Alejandro Buitrago. Bueno, creo que en términos generales es una buena elección de nombre. La parte tipográfica es bastante buena, pero definitivamente tenemos que mejorar algunos empates, algunos manejos de calidad técnica. Por ejemplo, la A, ¿cierto? Aquí en el empate, mira aquí la B, las dos C definitivamente son bastante distantes por forma, es decir, son muy diferentes, deberían asemejarse. La D, mira los acabados, mira la F, mira la G, que definitivamente no es para nada buena, y de hecho en la forma de la C, ¿no? En la D también hay problemas, en la I la J tiene algún problemita por acá. En la U hay que revisar también un poquito, aunque no me parece como tan grave. La Q hay que perfeccionarla también. Hay que perfeccionar un poquito esa R, aquí en esta parte. La U hay que mejorarlas, hacer que se asemejen un poco más. Empate aquí de la W. Y y Z se ven bastante bien. En los números, fíjate, el 2 no pareciera un 2, tiene problemas. Con el 6 pasa algo similar. Particularmente el 8 no tiene ninguna diferenciación con respecto a los demás números. Y de hecho, diría que el 0 dista bastante de los demás. El 2 también, pues por su empate. Dista un poco el 6 también, ¿cierto? Entonces hay que revisar ese tipo de cosas. Pero en general diría que vamos bien. ¿Listo? Alejandro. Bien por las propuestas y me parece que es la mejor elección. Bueno, vamos entonces con Ana Lorena. Me parece que el nombre es una buena elección, definitivamente. Nightboard Hot, ¿cierto? Me parece que es contundente allí pues la descripción que haces. Y con respecto a la tipografía, hay que balancear un poquito más, ¿no? Fíjate que aquí agregas 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 1, 2, 3, 4 aparecen en esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay que balancear el número de elementos o de componentes que van a afectar cada carácter. ¿Listo? Incluso mira el tamaño de esta espiral, y mira el tamaño que hay en las demás. ¿Listo? Aquí en la espiral se ve bien. Aquí digamos que se alcanza a cortar por esta línea. En otros prácticamente desaparece, o sea que realmente uno no sabe cuál es el estilo gráfico claro de la tipografía, porque en este momento, aun cuando hay elementos como este, ¿cierto?, que aparecen todas, pues en unos es más pequeño, en otros es más grande, en otros aparece como por detrás, en el otro sí pareciera que se ve claramente, aquí ya prácticamente no se ve, aquí tampoco, y en todas las letras o caracteres está sucediendo algo muy similar. De igual manera, en las minúsculas o en las letras denominadas bajas está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, definitivamente hay que revisar eso.
no se pueden entremezclar, tiene que haber mayor espacio entre líneas, no pueden entremezclarse porque queda muy complicado, ¿cierto? Diferenciar entonces cómo es que realmente es el elemento o el carácter completo. Y está sucediendo por acá, está sucediendo por acá, por aquí prácticamente sucede, ¿cierto? Por aquí también. Entonces hay que diferenciar claramente con espacios un tanto mayores entre líneas, ¿cierto? Y además de eso, perfeccionar un poco las letras, ¿no? En algunas curvas, en algunas líneas que deberían quizás ser un poco más estilizadas, más curvas, mejor hechas, ¿cierto? Y tener en cuenta la calidad técnica, ¿no? Mira, aquí se siente una P bastante particular cuando hay otras letras como en la D que se da un muy buen manejo de esa línea recta, semicurva o curva. Entonces hay que mejorar eso. Mira por ejemplo la H, esos acabados. Entonces muy seguramente esos elementos, después de escanearlos y digitalizarlos, podrían sufrir algunos retoques, definitivamente. No veo los números, esa parte estaría haciendo falta. Listo. Bien, importante que estén en una misma línea. Listo, aquí se siente que estos van como más arriba y luego estos van más abajo, entonces no hay realmente un orden claro y, como te decía, no hay espacio interlineal. Eso con respecto a Ana Lorena. Vamos con Hernando. Como te decía, falta el documento. Listo. No hay ninguna argumentación para ese nombre ni los otros tres. Las letras, los caracteres me parece que va un trabajo interesante hasta el momento. Sin embargo, es muy desorganizada la muestra tipográfica. Se deben trazar líneas guía y luego se borran, de tal manera que las líneas de caracteres o los renglones queden completamente derechos. Un trabajo bien presentado. Fíjate que aquí esto va todo torcido. ¿Listo? Pero en sí los caracteres me parecen interesantes. Deben tratar de conservar el mismo tamaño, ¿no? Aquí hay unos grandes, otros medianitos y otros por aquí ya como más pequeños. Si diferenciamos o comparamos A y Z, por ejemplo, pues definitivamente no son el mismo tamaño. Los caracteres en sí no tienen versión de mayúsculas y minúsculas, solamente se hace una muestra. Con respecto a los caracteres en minúsculas, me parece que van bien. Me parece que la J es un poquito exagerada, ¿cierto? En este ancho. Y por lo demás, pues me parece que pueden ir bastante bien. Esta parece una F mayúscula, no minúscula, ¿cierto? Y hay que organizarlos, dejarlos bien alineados, del mismo tamaño, para que eso realmente se vea bien. Lo mismo el espacio entre caracteres, por ahí unos un poquito pegados, otros más separados, en fin. Pues yo diría que vamos bastante bien. Jorge Iván Gaviria. Bueno, Jorge, me parece que la propuesta es bastante buena. Me parece muy interesante. Te tomaste el trabajo de hacer líneas guía. Lástima que no hay para nada buenos empates en muchas partes, ¿cierto? Parece realmente más un borrador que una entrega pues ya realmente finalizada con mucha calidad, ¿cierto? Técnica.
Es una muy buena propuesta creativa, pero desde la parte de calidad técnica todavía le falta bastante, independientemente de que se haya hecho un muy buen ejercicio con respecto al trazado de renglones, de líneas, guías, que me parece bastante válido y adecuado. El nombre me parece que es bastante bueno, por ahí la descripción también habla de ello. Lo que sugiero es tener en cuenta empates, curvas bien hechas y obviamente muy bien definidas. Posiblemente esto lo puedas perfeccionar en el archivo digital, ¿no? Ya curvas y empates perfectos, que las cabecitas de flecha siempre sean iguales, ¿no? ¿Cierto? Por aquí una se ve larguísima, por acá otra como más corta, otras como más anchitas y otras más delgaditas, aunque son pequeñas diferencias, existen. Entonces hay que revisar esos aspectos. Fíjate por ejemplo estos acabados, estos empates, ¿cierto? Estas curvas que intentan ser bien hechas pero todavía les falta, ¿cierto? Entonces hay que revisar bastante todavía, mirar si las flechitas iban a llevar este rellenito o definitivamente aquí todas parecieran tener relleno, ese relleno interior, y estas parece que no lo tienen y tal vez sería la diferencia con respecto a las minúsculas, ¿no? Eso estaría bien. Hay que tener presente cada detalle, ¿no? Por ejemplo, esta línea que pareciera ser algún brillo, por ejemplo, si es que fuese un elemento tridimensional o simplemente es un elemento allí curvo, hay que revisar que todas lo tengan, hay que revisar que si bien aquí por ejemplo va de esta forma, como manera de triángulo o de flecha otra vez, aquí aparece únicamente como una línea, en todas estas, miren, todas estas, y aquí vuelve y aparece ya con otra forma. Entonces me genera dudas, listo. Aquí se hacen todas curva, curva, bien, cierto, pero entonces hay unas que son, digamos, guardan como un tamaño y luego pum, esta aquí casi desaparece y esta pum, casi desaparece, y aquí lo mismo y acá también, y en las demás, en algunas sí, en otras como que no, aquí se olvida, aquí pareciera ser que se olvida, aquí también. Entonces hay que revisar todos esos detalles, listo, hay que revisar muy bien esos detalles, igual con el circulito pues este que deduces allí o expones como grados. Todos esos detalles hay que afinarlos bastante para que se vea realmente una tipografía con un estilo gráfico uniforme. Bien, Jorge. Juan Manuel Cortés, me parece que es muy interesante la propuesta que estás haciendo. No sé cuál es el nombre final que seleccionaste. ¿Listo? Pareciera ser que es este de pirámide. ¿Listo? Pero pues no es completamente claro. ¿Listo? Los otros también me parecen buenos, pero podría ser definitivamente ese, ¿no? La tipografía me parece muy buena. Me parece que hay cosas muy positivas, sin embargo, hay que revisar la uniformidad, ¿no? Fíjate que aquí en la A hay dos líneas verticales, aquí en la C solo hay una, en la E también. No se entendería por qué, porque empiezan a diferenciarse bastante. Listo, en la G también aparece una sola. Hay que revisar todos esos detalles. Listo, aquí es círculo y aquí parece ya un óvalo. Óvalo, óvalo, círculo, 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 círculo. Aquí ya ni siquiera es círculo, es un óvalo ancho y este es un óvalo angosto. O sea que hay que revisar qué es finalmente lo que se va a utilizar. ¿Listo?
si son círculos o si son óvalos, y si es el óvalo ancho o es el óvalo angosto, qué es lo que se va a utilizar, porque veo mucha diferenciación ahí, igual que en estas dos líneas que se comienzan utilizando, letras que no las tienen, porque tienen una sola. Eso con respecto a las minúsculas, ¿no? Las altas o mayúsculas, quizás hay que revisar esa G un poquito, creo que hay que perfeccionarla. En la O no veo la doble línea que se manifiesta en todas. Tampoco lo percibo mucho en la S, aunque parecieran haber dos. No se siente porque generalmente ellas dos son paralelas, ¿cierto? Mira. Y en esa no se siente, en la U tampoco. ¿Listo? Y hay que revisar las minúsculas también, ¿no? Mira, la P y la Q con una sola línea. A pesar de que esta es la línea de la Q, aquí por ejemplo estás haciendo una doble línea. O sea que muy seguramente aquí debería trabajarse de la misma forma, en la B y en la Q, igual en la P. Entonces hay que revisar todo eso. Y con los números, pues yo veo que no hay similitud, ¿cierto? En relación a lo que se está planteando aquí. ¿Listo? No es la misma línea gráfica clara, contundente de lo que se está trabajando arriba. Vamos bastante bien, pero hay que seguirla puliendo. Lady Cristina. Entonces, me parece que es una tipografía bastante interesante, parece una muy buena propuesta. Yo casi aseguraría que la hiciste de una vez en digital ya perfeccionada. Las curvas son bastante bien logradas, se nota que ya es digital. El nombre, ¿cierto? Me parece que es, claro, me parece que es una buena opción. Sin embargo, me parece que podría ser más este, ¿cierto? Y de pronto, ¿por qué en lugar de circle, ¿cierto? Circle, no sé, podría ser una opción, tú lo revisas. Pero lo cierto es que me parece una muy buena tipografía. A, B. No sé si de pronto arreglar un poquito la C con respecto al tamaño del círculo. Igual con la E, igual con la F, igual con la G, con la H. Definitivamente hay que arreglar la D. Perdón, la I. Hay que arreglar la K. Es que, mira, comienza haciendo aquí círculos grandes, ¿cierto? Y de pronto empiezan a aparecer círculos pequeños o muy pequeños. Entonces creo que hay que darle un poco más de uniformidad a esos círculos, ¿cierto? Quizás no necesariamente... Mira, por ejemplo aquí la E tal vez tenga esta misma curva y tenga el elemento circular acá. Las letras que se parecen, ¿cierto? Hay que revisarlas para que efectivamente guarden relación. Mira que en muchas partes esos círculos pequeñitos aquí ya casi desaparece, en otras partes se ven bien pero tienen un cierto tamaño y luego en otras partes aparecen más grandes. ¿Listo? Casi desaparece. Hay que revisar un poco porque creo que le falta uniformidad.
Se nota que hay uniformidad en diferentes aspectos, en las líneas curvas, en los círculos, en los bastones con esa línea en la mitad, pero con respecto a este elemento creo que nos falta todavía. Fíjate que sería importante dejar un poquito más de espacio entre líneas, ¿cierto? Igual aquí quedaron pegados. Aquí el círculo en la 1 aparece, en la V casi desaparece. Lo mismo por acá, hay que revisar. La W prácticamente no se siente que tenga el mismo estilo, la C tampoco, tampoco la E. ¿Listo? Hay que revisar muy bien. Fíjate que en la C también, ese bastón que es un poco largo negro, también como que se desaparece un poco. Lo mismo en la G, quizás en la O. Entonces hay que revisar. ¿Listo? Y en las minúsculas está pasando lo mismo. Mira la O tan diferente de lo que es la A y la B. En fin. Yo diría que con los números hay que revisar ese 2. Quizás un tanto hay que revisar el 3, el 6, el 7, el 8, el 9, el 0. Porque es que fíjate que ya en algunos círculos no hay. Estos circulitos que tú hacías acá, mira que incluso por acá aparecen, ya no aparecen acá. Entonces hay que revisar bastante la tipografía todavía. Listo, Lady. Vamos bastante bien, pero hay que revisar. Luis Fernando. No se entrega documento. Listo. Creo que si mal no recuerdo tú colocas el nombre allá en el foro, pero eso no es lo que se estaba solicitando. La tipografía me parece que es buena. La C es muy distante de lo que se viene haciendo con la A y la B. Me parece que hay cosas buenas. Bueno, de pronto aquí en la C porque no hay más, no hay más que caracterizar en ella, ¿no? Puede ser. Aquí ya casi no se entiende cómo es la C. La I también se ve rara, no se entiende. Creo que hay que mejorar la W. Diría que en términos generales va bien la tipografía. Y creo que el 6 también hay que perfeccionarlo un poco. Igual el 9. Pero yo diría que en términos generales es buena tipografía, es interesante. Y se hace muy técnica. Como ya les he dicho antes, la idea es tomar una muy buena fotografía. Aquí queda fondo, queda allí un piso, no sé qué será, eso no debería estar apareciendo. Entonces hay que tener un poco más de cuidado con la entrega. Eso independientemente de que sea pre-entrega. Vamos con María Elizabeth.
lo que veo es que le agregas allí mucho efecto interno y eso se va a convertir en una dificultad al momento de convertirla en tipografía. ¿Listo? Porque todos esos efectos internos se van a convertir en un dolor de cabeza y de hecho muy seguramente ni siquiera te va a permitir convertirla. Entonces ahí creo que vas a tener que replantear un poco. Miremos acá el documento Technology. Bueno, puede ser. Sin embargo, no das ningún argumento, simplemente dices que te gusta mucho para el tema y ya, pero no describes cuál es el manejo. La D. Creo que la D hay que mejorarla. Yo diría que en general hay que arreglar. Mira, B, D, E, F. Todos utilizan esas líneas que terminan aquí en una punta bastante pronunciada. No debería ser tan pronunciada. ¿Listo? Y quizás no hacer tantas líneas, porque también se convierte en una dificultad. El 2 no se siente muy a la par de los demás, el 3 tampoco. Yo diría que el 5 tampoco, el 8 menos y el 9 tampoco. Habría que revisarlos, ¿no? Mirar los empates, que sean de calidad. En fin, creo que esas serían las observaciones contigo, Elizabeth. Vamos con Mónica. Como ya comentaba antes, no entrega este documento con los nombres, con las justificaciones y cuál es el nombre que finalmente queda. Esto que haces acá es muy complicado porque al momento de realmente utilizar la tipografía, si uno comienza a escribir, pues eso va a quedar supremamente separado cada carácter de otro, porque estas líneas se convierten en líneas excesivamente largas, o sea que la siguiente letra iría por acá, no, mejor dicho, cabrían como 2 o 3 palabras por línea en un documento o en un diseño, porque quedarían demasiado separadas. Creería que la intención es buena ya mirando aquí todo esto, pero haces elementos o terminaciones muy largas. De hecho, en unas muy largas y en otras prácticamente no existen, o digamos que apenas si se sienten, que podría ser lo que deba pasar, ¿cierto? Y no con esas terminaciones larguísimas. Aquí esto va bien y de pronto aparecen caracteres como la Y, como la V, con alargamientos o terminaciones igual que en estas mayúsculas muy excesivas. Aquí se siente que en el 1 no hay, en el 2 tampoco, en el 4 como que tampoco, en el 5 tampoco, en el 8 no hay nada, ni de deformación como se hizo en estos otros, ni de terminación. Listo, debe haber espacio o mayor espacio entre líneas, no que queden así tan pegados todos los caracteres, mucho mejor organizados. Mira, esto es rarísimo,
este orden que le diste. Entonces creo que todavía hay bastante por mejorar. Hay partes donde aquí hay como unos cortes, se ven rarísimos. Entonces hay bastante por revisar todavía, Mónica. Nasli, ¿y qué pasó con el resto? Me entregas apenas ni siquiera la mitad. Escasamente por ahí, si acaso una tercera parte. Faltan más de la mitad de los caracteres. No, ¿cuál más de la mitad? Es que aquí apenas hay 6. ¿Listo? Y todos los demás de la G a la Z. ¿Listo? Y lo mismo en las minúsculas. Creo que la intención puede ser buena, pero hay que perfeccionar muchísimo la calidad de las curvas, tanto externa como internamente. Mira esto, muy deformes en muchos casos, y no hay una procura de calidad. Mira, por acá como que se tocan, por aquí como que también, y hay unas puntas ahí todas extrañas en la curva. En todas está pasando lo mismo, falta mucha calidad técnica. Además falta casi, yo diría que escasamente como una quinta parte del trabajo en esa preentrega. ¿Listo? Y falta muchísima calidad técnica. Al no existir más caracteres, pues no te podría hacer como tal más observaciones. Aquí tú haces unos argumentos, pero finalmente no se sabe cuál fue el que escogiste. Ni idea. Nicolás. Se parece muchísimo a las fuentes futuristas. Puede ser un argumento. Me parece que es interesante la tipografía, aunque creo que se parece mucho a otras tipografías futuristas. Creo que debería tener algún elemento adicional diferenciador. Pero yo diría que en términos generales vamos bastante bien. Listo, yo creo que agregarle algún elemento diferenciador interesante y que obviamente se vea el mismo estilo para todas, ¿no? Aunque yo veo que todo es muy aquí en ángulos rectos, el grosor. Mira si le agregas algún elemento que la haga ver más interesante todavía, o si definitivamente la dejas así, o que hay problemas con la K, ¿no? Prácticamente no se lee, no se entiende la letra. Pero en términos generales bastante bien. Bueno, esas serían las observaciones. Quedo pendiente entonces de sus entregas finales. Buen fin de semana.